fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Hola, buenos días. Ahora empezamos el culto de domingo, la puerta del cielo, 26 de noviembre. Oramos juntos, el Padre nuestro. Vamos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora yo voy a orar para el culto. Oramos. Dios el Padre, te damos gracias por permitirnos un domingo bendito hoy, permitiendo que todos los santos se presenten ante Dios y adoren. Damos gracias y alabamos a Dios, Padre, que cada día nos proporciona nueva fuerza en Jesús.
Somos débiles y pecamos todos los días. Por favor, perdónanos por nuestras faltas y pecados. Por favor, danos el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. El diablo contamina nuestros pensamientos y nos hace desconfiar y temer a Dios. Que Dios expulse todas las fuerzas del diablo en el nombre de Jesús y nos libre de pensamientos pecaminosos. Ahora estamos en una guerra espiritual. Por favor, ayúdanos a permanecer despiertos y orando y ayúdanos a luchar y vencer con la palabra del Evangelio. Somos débiles y no podemos ganar esta lucha. Así que, por favor, Jesús, que es la verdad, ven entre nosotros y lucha por nosotros. Queremos luchar en la palabra por hoy. Queremos escuchar la palabra hoy para que podamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Por favor, abre nuestros oídos y ayúdanos a escuchar lo que estás diciendo. Que el Espíritu Santo obre durante la adoración y fortalezca nuestra fe a través de la palabra. Queremos que el Señor estará con nosotros en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hoy compartimos la palabra de Dios, el tema: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la última parte de Efesios, el apóstol Pablo habla de la guerra espiritual que deben librar los creyentes. La guerra espiritual que los creyentes deben librar no es una guerra visible, sino una guerra contra las fuerzas invisibles del diablo. Los soldados que van a la guerra deben llevar armadura y estar armados con armas. Así como usamos armadura en la guerra física, también debemos usar la armadura completa de Dios, que Dios nos da en la guerra espiritual. A partir de hoy hablaremos de toda la armadura de Dios que los creyentes deben usar para luchar contra sus enemigos. Pablo explica la armadura completa de Dios usando la analogía de la armadura que usaban los soldados romanos. La primera armadura que debe ponerse un creyente es ceñirse de la verdad. Ceñirse de la verdad. Vamos a leer otra vez Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa estar firme y ceñirse los lomos con la verdad? Estar de pie y ceñirse con la verdad significa que un soldado está listo para ir a la batalla en cualquier momento y tiene una determinación solemne de ganar. Cuando los israelitas salieron de Egipto, comieron de pie. La razón por la que comen mientras están de pie es para poder comenzar cuando Dios habla. De la misma manera, cuando un creyente está de pie, significa que está listo para actuar. Y mientras el soldado se ciñe el cinturón, se promete a sí mismo que irá a la guerra y ganará, porque la derrota en la guerra significa la muerte.
El cinturón juega un papel importante al mantener la armadura en su lugar para evitar que le espalde. Un soldado que lucha contra el enemigo con un escudo y una espada en ambas manos estaría en grandes problemas si su armadura se cayera repentinamente durante la batalla. Si se hace incorrectamente, el enemigo puede quitarle la vida al soldado. Si a un jugador de fútbol se le siguen soltando los cordones, ¿podrá jugar correctamente? ¿Sería capaz de cocinar correctamente si el mango de su cuchillo de chef se cayera continuamente? Asimismo, en un campo de batalla importante donde están en juego la vida y la muerte, si un soldado no se abrocha correctamente el cinturón, no podrá luchar contra el enemigo. Por eso, los soldados deben apretarse bien el cinturón. Primero, debemos comprender la naturaleza de la guerra que estamos librando. La guerra espiritual que libramos es una guerra muy importante que determina si obtendremos la vida eterna o no. La derrota en la batalla espiritual significa el infierno eterno. Una vez que entras al infierno, nunca podrás volver a salir. Y el enemigo al que debemos luchar no es uno que podamos derrotar fácilmente. Pedro dice que nuestro enemigo, el diablo, es como un león rugiente que busca a quien devorar. Vamos a leer 2 Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. La razón por la que el diablo intenta devorar a las personas es para arrastrarlas al infierno eterno. Por eso, nunca debemos tomar esta guerra a la ligera. Nadie lucha adecuadamente en el campo de batalla. Si un soldado se da por vencido o huye mientras lucha contra el enemigo, ya está muerto. Incluso en la guerra espiritual que debemos pelear, no existe tal cosa como pelear como moderación. Para sobrevivir, tenemos que arriesgar nuestra vida y luchar con todas nuestras fuerzas. Por lo tanto, los creyentes que van al campo de batalla espiritual deben estar alerta. Deben tener una firme voluntad de ganar. Por lo tanto, los creyentes primero deben mantenerse firmes, ajustarse el cinturón de la verdad y estar siempre preparados para la guerra espiritual. Entonces, ¿cuál es la verdad a la que debemos aprovecharnos el cinturón? En el texto de hoy, la verdad tiene dos significados. Primero, significa Jesucristo, quien es la verdad. En todo el Nuevo Testamento, la verdad significa Evangelio. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. La palabra de verdad, el Evangelio.
de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, ceñirnos de la verdad significa conocer a Jesús, que es la verdad, y fortalecer nuestra fe. Los santos deben tener un conocimiento exacto de Jesús para evitar ser engañados por las artimañas del diablo. Los creyentes que no tienen conocimiento de la verdad son engañados cuando el diablo los tienta con historias heréticas y filosofías mundanas. Aquellos que sean engañados por el diablo perderán la guerra espiritual. En segundo lugar, la verdad se refiere a la actitud de vida de un creyente honesto y sincero. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñir de su cintura. Amén. El profeta Isaías dijo que los israelitas deben ser honestos y sinceros para poder vivir como pueblo de Dios. Los santos que son honestos y hacen justicia pueden vivir como hijos de luz en un mundo de mentiras. Además, los creyentes en Jesús deben administrarse bien y firmemente y mantener su fe. Aquí debemos pensar que la verdad es el Evangelio de Jesucristo y al mismo tiempo significa tanto la honestidad como la actitud de vida sincera que deben vivir los creyentes. Entonces, ¿por qué los creyentes deberían armarse de fe en Jesucristo, la verdad? Esto se debe a que cuando el diablo nos ataca, no nos ataca con espadas ni lanzas, sino con conocimientos e ideas falsas. Si no sabemos verdaderamente cuál es la verdad, seguiremos historias heréticas o teorías falsas proporcionadas por el diablo. El método más común utilizado por el diablo en la historia de la humanidad es distorsionar la verdad y llevar a la gente por el camino equivocado. Por ejemplo, Alemania, que inició la Segunda Guerra Mundial, se contaminó con la ideología del nazismo y mató a 6 millones de judíos. Los comunistas estaban contaminados con la teoría del materialismo, que provocó la muerte de más de 100 millones de personas. Incluso ahora personas con ideología islámica extremista están librando terrorismo y guerras, provocando la muerte de innumerables personas. De esta manera, el diablo proporciona a las personas ideas erróneas y provoca su propia destrucción. Si los creyentes no están armados con la verdad del Evangelio, no pueden evitar los ataques del diablo con falsas enseñanzas. Además, si los creyentes no están armados con honestidad y sinceridad, proporcionan un resquicio para que el diablo ataque. Por lo tanto, debemos aprender diligentemente la verdad del Evangelio y tener un conocimiento exacto de él. Y debemos prepararnos para los ataques de Satanás, manteniendo siempre una actitud sincera y honesta
en la vida. Amén. El apóstol Pablo dijo que pues éramos la coraza de justicia junto con el cinturón de la verdad. ¿Qué es una coraza? Una coraza es una placa de goma dura y metal que protege el pecho y el estómago de las armas enemigas. El corazón humano es un órgano tan importante que se puede perder la vida inmediatamente si es atacado. La coraza que lleva un soldado en el pecho protege no solo el corazón, sino también otros órganos del cuerpo. La coraza de justicia protege la seguridad de salvación más importante de los santos. Justicia significa que los santos son justificados por la fe en Jesucristo. No tenemos la justicia para salvarnos a nosotros mismos. Por eso somos salvos al estar revestidos de la justicia de Jesucristo. Para ser revestidos de la justicia de Jesucristo, debemos creer en los méritos de la cruz que Jesús hizo por nosotros. Por tanto, los pecadores son salvos por la fe en Jesús, no por sus propias acciones. El diablo ataca la salvación que hemos recibido. El diablo sacude la confianza de los creyentes en la salvación y hace que se alejen de Dios. Por lo tanto, no debemos sacudir la seguridad de salvación que hemos recibido de cualquier ataque del diablo. Amén. Para solidificar nuestra seguridad de salvación, debemos examinar cómo fuimos salvos. Somos salvos al creer en Jesús. Jesús es la verdad. ¿Cuáles son las propiedades más básicas de la verdad? La verdad es que no cambia. ¿Qué no cambia en el mundo? No hay nada en este mundo creado que no cambie. Todo cambia con el tiempo. Lo único que no cambia es Dios, el Creador. Entonces, el Dios de Trinidad es la verdad. Solo Dios Padre, Jesús Hijo y Dios Espíritu Santo son la verdad. Y lo que Dios dijo es la verdad. Porque la palabra de Dios es verdadera y nunca cambia. Jehová Dios, que aparece en el Antiguo Testamento, es la verdad. Vamos a leer Salmos 31, versículo 5. En tu mano conocimiento encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. En el Nuevo Testamento, Jesús, que murió en la cruz y resucitó para salvarnos, es la verdad. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. También el Espíritu Santo que Jesús envió a sus discípulos cuando ascendió al cielo es la verdad. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Por qué deberíamos leer mucho la Biblia y estudiarla con precisión? Esto es para que podamos saber la verdad con seguridad.
Dios nos advirtió que si no conocemos la verdad, pereceremos. Vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué Israel, que había sido elegido por Dios, finalmente recibió la disciplina de Dios y cayó en manos de las naciones gentiles? Porque descuidaron conocer a Dios. No debemos leer la Biblia solo para adquirir conocimiento. Debemos leer la Biblia para que nuestras almas vivan. Porque las palabras de la Biblia son verdad. Si no conocemos la verdad, no nos damos cuenta cuando el diablo nos engaña y nos convertimos en siervos del diablo. Un erudito llamado Agustín dijo: la verdad solo existe en la revelación y la iglesia en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Revelación significa que Dios nos revela la verdad. Nunca podremos conocer a Dios a menos que Él se revele. Dios se revela a través de las palabras escritas de la Biblia. Y las palabras de la Biblia se proclaman solo en la iglesia. ¿Por qué deberíamos venir a la iglesia para escuchar y aprender la palabra de Dios? Porque venimos a la iglesia a conocer a Dios, quien se revela a través de la Biblia. No ir a la iglesia significa no escuchar la palabra de revelación de Dios. Si no escuchamos la palabra, no tendremos fe. Y el que no tiene fe perderá la guerra espiritual. También es la verdad la que puede salvar a los pecadores. La verdad tiene el poder de salvar almas. ¿Por qué envió Dios a su Hijo unigénito, Jesucristo, a esta tierra? Esto es para que los pecadores puedan creer en Jesús, que es la verdad, y ser salvos. Así que no hay nombre en esta tierra digno de salvación. La salvación solo nos la puede dar el Hijo de Dios que viene del cielo, porque Jesús es la verdad que nunca cambia. Hebreos 3, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Para ser salvos e ir al cielo debemos creer la verdad, porque la verdad nunca cambia. La gente no puede volar sola. Sin embargo, la gente puede volar en avión. Los pecadores no pueden salvarse por sí solos. Sin embargo, incluso los pecadores pueden salvarse si creen en Jesús, quien es la verdad. Porque la verdad nos libera del pecado. Juan 8, versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Además, ¿por qué escuchamos y obedecemos las palabras de verdad de Jesús? Debido a que la palabra del Señor es eterna. Si obedezco esa palabra eterna,
mi alma podrá vivir para siempre. 1 Juan 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Fuimos salvos al creer en Jesús, quien es la verdad. Esta salvación es una gracia y un regalo que nos ha dado Dios. La salvación es tan importante para un creyente como el corazón, porque si no somos salvos, no tiene sentido vivir en este mundo. Entonces, el diablo centra sus ataques en la salvación de los creyentes. El diablo sacude la confianza de los creyentes en la salvación y hace que se alejen de la fe. A los asisten a la iglesia, ¿eres salvo? Cuando preguntas, ¿estás seguro de que irás al cielo si mueres ahora? Sorprendentemente, hay personas que no pueden responder. ¿Por qué? Porque los creyentes carecen de conocimiento de la verdad. La verdad es algo que nunca cambia. Jesús nunca cambia. Somos justificados por la fe en Jesús, que nunca cambia. La justicia que Jesús nos dio nunca cambia. Por tanto, la salvación que hemos recibido nunca cambiará. Aunque cometamos errores y pequemos después de creer en Jesús, esto no significa que no podamos ser salvos. Mientras no perdamos la fe en Jesús, nuestra salvación no cambia. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos 6 al 9. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Después esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén. ¿Y Abraham, el padre de la fe, fue salvo o no? Abraham fue indefinitivamente salvo. En la parábola de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro, encontramos a Abraham con Lázaro en el cielo, ¿verdad? ¿Fue Abraham salvo porque sus acciones fueron perfectas? No es así. Abraham también desobedeció a Dios y una vez engañó a la ley afirmando que su esposa era su hermana. Pero ¿cómo fue salvo Abraham? Abraham hizo mentira. La Biblia dice que Abraham fue salvo por la fe en Dios. Por la fe en Dios. Abraham creía que las promesas de Dios no cambiarían. Lo que trajo la salvación a Abraham no fueron sus obras, sino su fe. Asimismo, la salvación que recibimos no cambia dependiendo de nuestras emociones o acciones. Nuestra salvación está guiada por las palabras de promesa que Dios nos ha dado. Por lo tanto, cuando creemos firmemente en la promesa de Dios con respecto a la salvación, vamos al cielo debido a esta fe. Cuando el diablo sacuda mi visión de la salvación,
Por favor, luche con la palabra de promesa. No serán mis esfuerzos ni mis acciones las que me protegerán, sino la palabra de promesa del Señor me protegerá. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 10, versículo 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, incluso si el diablo nos condena cuando cometemos cierto pecado, nuestra visión de la salvación no debe cambiar. Cuando nos damos cuenta de nuestros pecados y pedimos perdón en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. Después de que nos arrepentimos de nuestros pecados, ninguno de nuestros pecados permanece. Sin embargo, el diablo condena y atormenta a los creyentes por pecados que ni siquiera existen. En ese momento debemos declararlo con valentía. Me arrepentí de mis pecados en el nombre de Jesús, y Jesús perdonó todos mis pecados. Todos los demonios que me engañan, váyase en el nombre de Jesús. Amén. Si te arrepientes sinceramente de tus pecados ante Dios, Dios te dará paz en tu corazón. Los santos que han sido perdonados de sus pecados ya no deben pensar en ellos y deben esforzarse por servir al Señor con un corazón nuevo. Amén. Pero también hay algo con lo que debemos tener cuidado. Sabiendo que Dios es bueno, perdonado, tomamos el pecado a la ligera. El diablo engaña a la gente diciendo: Dios es tan amoroso que comprenderá incluso si pecas. Entonces, las personas que pertenecen a cierta herejía dicen que ahora pueden vivir como quieran porque han sido salvados al creer en Jesús. No sienten absolutamente ninguna culpa, incluso después de desobedecer la palabra de Dios. Sin embargo, este es un error que cometen porque no saben cuál es la verdad. Cuando cometo un error y cometo un pecado mientras intento vivir con rectitud, y cuando cometo un pecado intencionalmente, son cosas completamente diferentes. Si cometemos un error y pecamos, podemos recibir perdón si acudimos al Señor y nos arrepentimos. Sin embargo, cometer intencionalmente un pecado, abusando de la bondad de Dios, sabiendo que es un pecado, no puede ser perdonado. No debemos condenarnos demasiado por nuestros pecados, ni debemos tomar el pecado demasiado a la ligera. La Biblia nos dice que luchemos contra el pecado, incluso hasta el derramamiento de sangre. Debemos odiar el pecado y luchar ferozmente contra nosotros mismos para evitar pecar. Amén. Un teólogo dijo esto: debemos vivir con la verdad y morir con la verdad. ¿Cuál es el significado del bautismo cuando creemos en Jesús?
El bautismo significa morir con Jesús y vivir con Jesús. El bautismo es el ritual de volverse uno con Jesús. Cuando un creyente se pone la coraza de justicia, significa que ahora vive como uno con Jesús. Ser uno con Jesús significa alinear mis pensamientos y acciones con Jesús. Una rana en un pozo debe salir del pozo para ver el mundo más amplio. El ancho mundo no puede entrar al pozo por una rana. Para experimentar el vasto mundo de Dios, debemos abandonar nuestros pensamientos estrechos y entrar en el mundo de la verdad. El mundo de la verdad es un país de justicia y un país lleno de vida y alegría. Todos tenemos la bendición de experimentar este mundo en Jesús. La guerra espiritual comienza desde el momento en que creemos en Jesús. Esta es una guerra que pone en peligro la vida y de la que no podemos dar marcha atrás. Por favor, ponte de pie, ponte el cinturón de la verdad, ponte la coraza de justicia y avanza con valentía. Dios definitivamente nos dará la victoria. Amén. Amén. Oramos. Dios el Padre, gracias por hablar con nosotros hoy. Por favor, perdónanos por a veces nuestra seguridad de salvación se tambalea, aunque digamos que somos hijos de Dios. Creemos que Jesús, la verdad, es nuestro único Salvador. Jesús, la verdad, por favor, guíanos la verdad. Somos débiles y cometemos errores y caemos todos los días, pero ayúdanos a permanecer siempre en la verdad. Además, perdónanos por vivir una vida falsa y perezosa en el mundo mientras afirmamos creer en la verdad. Por favor, ayúdanos a desempeñar el paz de luz y sal en el mundo como hijos de Dios. Por favor, ayúdanos a no convertirnos en personas que se engañan a sí mismas, escuchando solo la palabra de verdad, pero no obedeciéndola. Por favor, ayúdanos a escuchar y obedecer la palabra de Dios y a vivir una vida que camine con el Señor todos los días. Creo que el Señor también me protegerá esta semana. Damos toda la gloria a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos con la bendición. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinitivo del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea a todos los santos de la iglesia. Amén y amén. Gracias, bendiciones. Hasta el próximo domingo. Chao, chao.